El nombre de Mabel Torres debería ser tan conocido como el de Rodolfo Ginás, por ejemplo. Juega en las mismas ligas del conocimiento científico. Es una bióloga con una sonrisa enorme, casi tan grande como su deseo de que el país voltee la cara hacia el Pacífico. Un paraíso para la ciencia y el desarrollo, pero que es tan desconocido como ella misma. Tatiana Benza se metió al laboratorio de la doctora Torres y vio el esfuerzo con el que investiga detrás de la cura contra el cáncer y otros males. Yo vi una imagen cuando estaba niña, cuando tenía como 4 años, y salía por primera vez de Vallasolano en el televisor, de una noticia que decían, esa señora pues que tenía un padecimiento y la mostraban, pues imagínate, hace ya 40 años y un poquito más, y la mostraban y mostraban el sufrimiento, y al final decían que era una persona que estaba sufriendo cáncer. Y yo creo que como que esa imagen me impactó mucho y me marcó bastante. A Mabel Torres esa imagen le marcó la vida, tanto que todavía se acuerda de esa mujer con cáncer, sufriendo por culpa de la enfermedad. Y aunque fuera apenas una niña, en un pequeño rincón del Pacífico chocuano, decidió que su propósito sería combatir esa abominable enfermedad. Mi papá decía que yo tenía que ser abogada porque era muy sociable, muy comunicativa. Y yo le decía, no, yo no quiero ser abogada, yo quiero ser médico y encontrar moléculas para curar el cáncer. Entonces, yo desde muy chica tenía ese sueño de la investigación. Estoy revisando la morfología del ganodermo. Al final no fue ni abogada ni médica, sino bióloga. Lo suyo era la ciencia y buscando la molécula milagrosa para derrotar al cáncer. Mabel terminó demostrando que es una de las mentes más brillantes del país. De compuestos bioactivos para cáncer que es impresionante. Si yo no dejo mi laboratorio por nada del mundo, porque ahí mezclo, no lo he podido dejar. Ahí mezclo, ahí hago ensayos, ahí mejor dicho, eso es como un juego todos los días. Su propia vida es como un experimento. Mabel desafió todos los obstáculos para llegar a ser una científica pura y dura, aunque tenga más pinta de hippie que de ratón de laboratorio, con esa personalidad alborotada y colorida, su pelo afro, exuberante o con trenzas. Yo he tenido que saltar un poco los estereotipos, primero de ser región, porque yo soy de un pueblo chiquito, de tener unos papás que no fueron educados en la universidad, salvar también el estigma y el estereotipo de ser mujer negra, además. Pero esta bióloga no estaba dispuesta a dejarse vencer por los estereotipos. Se dedicó a investigar y con sus logros científicos llegó a lo más alto. Hoy es una de las 46 grandes mentes que forman la misión de sabios, una selección de genios con la difícil tarea de pensar cómo sacar este país adelante. ¿Cuánto hace que te nombraron sabia? Mi mamá me nombró desde la barriga, pero oficialmente en febrero fuimos nombrados sabios. Fue digamos como la toma posesión oficial de la Comisión de Sabios. La nombraron en una ceremonia pomposa con el presidente. Desde entonces comparte de igual a igual con grandes nombres de la ciencia, de talla mundial y hasta con un premio Nobel de Física, aunque ella es quizás la que viene de más lejos, porque no es fácil llegar hasta aquí, viniendo desde donde Mabel nació. Habían otros niños que yo sabía que nunca iban a salir de Vallasolano porque no lo iban a... O sea, económicamente no era viable, no era posible. Entonces, yo cada vez que me alejaba era como estar más cerca, porque siempre era como con esa convicción de que tendría que regresar a devolver eso que había aprendido, a devolver eso. Mabel es la menor de 8 hermanos. Sus papás eran comerciantes. Creció en Vallasolano, al borde del mar, y en ese paraíso del Pacífico, rodeada de naturaleza, empezó a descubrir la ciencia con sus ojos de niña. Desde muy chica yo me enfrenté a la solución de cosas muy cotidianas con puras hierbas, ¿no? Que me hacían el agua de bonche o que tomaba agua de poleo para la gripa. O sea, muchas de esas cosas ya me estaban induciendo a la ciencia. Esos remedios caseros fueron su primer contacto y más tarde como científica descubrió que tienen más valor de lo que muchos imaginan. Este es el borojó y tiene propiedades emolientes.
Con esas mismas plantas, frutas y hongos, ha trabajado en el laboratorio, buscando soluciones para grandes males. En su familia nunca sobró, pero jamás faltó para estudiar. Yo les dije a mis papás, a los dos, yo no quiero ser bachiller raso. Y en mi pueblo solamente había bachillerato. Entonces, yo quiero ir a hacerme un bachillerato en el que yo salga y que yo pueda hacer algo. Así salió de su pueblo con apenas 9 años. Una niña decidida a llegar muy lejos. Mabel se fue primero a un pueblo cercano y después a la capital, Quibdó, para terminar el bachillerato. Todavía soñaba con ser médica, pero ese proyecto se truncó cuando llegó a la universidad en Cali. Y me di cuenta que no, que medicina no era, que lo que yo quería era hacer ciencia. Y me metí a la maestría de microbiología médica. Y ya en microbiología médica realmente encontré ese camino de la ciencia y la investigación y fue cuando empecé a trabajar temas más aplicados de cáncer. Sabía que se le estaba midiendo a algo grande. Muchos han querido encontrar la manera de derrotar al cáncer, pero Mabel nunca tuvo complejos que la frenaran. Eso es un bisturí, aunque este está bastante oxidado. Ni siquiera hoy, que como investigadora y profesora en la Universidad Tecnológica del Chocó, en Quibdó, hace proezas trabajando con las uñas. Esta válvula de escape tiene que estar conectada. Pues para una persona no va a ser lo mismo trabajar en una universidad de provincia que trabajar en una universidad que tiene un reconocimiento a nivel internacional. O sea, eso es clarísimo. Pero sin embargo nosotros tenemos que asumir el reto. Ella nunca tuvo miedo a los retos. Después de su maestría, la aceptaron en la Universidad de Guadalajara, en México, para hacer el doctorado. Se fue sola con su hija pequeña, Luna, y allí tuvo a su segundo hijo, Tonatiuh, pero nunca dejó de estudiar ni de seguir investigando. ¿Es difícil ser mujer y científica? Sí, sobre todo encuentras muchas barreras, primero en lo emocional y cuando eres mamá con los hijos, ¿no? O sea, la gente te considera una mala madre si te vas a estudiar. Mabel seguía empeñada en su batalla contra el cáncer y en esa interminable búsqueda encontró un inesperado aliado, un hongo que la hizo alucinar. Pues este es el hongo de mis amores. Se llaman ganodermas y aunque con ese nombre suene algo exótico y difícil de encontrar, están por todos lados. Crecen en el bosque, en la selva, hasta en la ciudad y tienen forma de oreja. Crecen en los árboles, en los troncos de las maderas, los podemos encontrar dentro del bosque o los podemos encontrar fuera del bosque. Este lo recogió ella misma, cerca de Cali. Mabel conocía las enormes propiedades de estos hongos, pero se dio cuenta de que faltaban estudios sobre las diferentes especies y cómo usarlas para tratar el cáncer. Esa fue su tesis de doctorado. Hice estudio de unas 1000 especímenes de todo el mundo, África, América tropical, América del Norte. O sea, vos ibas por África, por América, buscando hongos. Y pidiendo a los herbarios hongos. Es otra especie. Viajó por todo el mundo recolectando hongos que después analizaba en su microscopio. Así pasó años metida en el laboratorio, haciendo ensayos, hasta que tuvo un producto para probar con pacientes. Hicimos unos ensayos, de hecho, de elaborar una bebida líquida funcional con ganoderma y otros extractos de frutas del Pacífico. Y esta bebida, pues la tomaron algunos pacientes y tuvimos casos positivos de resolución. ¿Pacientes que tenían qué tipos de cáncer? Cervix, seno y cerebro especialmente. Con esa bebida consiguió mejorarles la calidad de vida, en algunos casos prolongarla y hacer las quimios más llevaderas. Fue su mayor logro y con esa investigación ganó la beca Mujer Científica de la UNESCO, una de las más reconocidas. Conocemos tampoco los hongos que cuando tú le preguntas a alguien, ay, ¿usted come champiñones? La gente le dice, ay, sí, me encantan, son deliciosos. Y usted le pregunta, ¿usted comería hongos? Ay, no, guácala, yo puedo andar comiendo hongos. O sea, tenemos muy poco conocimiento real de lo que son los hongos. Estaba cumpliendo su sueño de científica, pero Mabel empezó a sentir que necesitaba un cambio. Decidió regresar al Chocó para aplicar todo lo aprendido y luchar contra otro cáncer,
el del eterno retraso, la corrupción y la desidia que no dejan avanzar. Yo desde chica siempre he escuchado, ay, no, es que somos una región muy rica en biodiversidad, pero es que mire, es que somos pobres. Sí, y entonces la gente se casa con esta pobreza, la gente piensa en realidad que es pobre y vive esa pobreza, cuando no es así.